Señor sea sobre cada uno. Se me acabó las pilas. ¿Ahora sí? Bueno. ¿Sí está mejor? Bueno. Teníamos una tareita. ¿No hay qué tarea? 1 Corintios capítulo 15, versículos 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacer la tarea. Se lo van a preguntar a los que no saben. Es de vital importancia este versículo. Yo creo que es trascendental en las Escrituras, ¿no es cierto? No se nos puede olvidar. A ver, ¿quién lo dice? La primera. Hermanita Marta. La primera. Liliana. Por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he enseñado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Gloria a Dios. Por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, serás salvo. Si no creíste en vano. Sí, está bien, pero el otro dos. Porque primeramente os he enseñado, asimismo recibiste. Y casi. El otro Total es un 33% de felicitación. Bueno, ¿Verdad que lo decía? por el cual me lo sé, pero por el cual tenéis la palabra que os he enseñado, sois salvos y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibís que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. Por aquí. ¿Ves? ¿Sí? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. Elías. Trabajo la excusa. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. Muy bien. Héctor. De hecho, dentro de 8 días lo vuelvo a preguntar. Sí. Porque es muy importante. Creo que es un versículo que... Estos versículos son de tal importancia que son de vida o muerte. Porque después de que yo les estaba enseñando dos cosas que son muy importantes, que uno debe preguntarse en un momento qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Y aquí nos explica la manera de creer en Jesús, cómo debemos hacerlo.
Y entonces dice que debe ser conforme a las Escrituras. O sea que no podemos inventar nada, todo tiene que ser conforme a las Escrituras. Les traigo un saludo muy especial de por allá de un pueblito llamado Planadas, Tolima. Esta mañana llegué a las 7 de la mañana de ese pueblito. Dios está haciendo muchas cosas por allá. Sucedió que una hermanita de Granada Meta, se fue hasta allá a un pueblito que llama Gaetania. Y entonces le dijo al rector que quería compartir el evangelio, y entonces el rector le dijo que no estaba tan interesado en que le enseñaran a él, sino a todo su colegio. Amén. Gloria a Dios. Entonces entonces tocó que hacen las personas que fueron una semana más para hacer ese trabajo en ese colegio. Y la gente es muy receptiva, tuvimos como casi 80 personas. Claro, el trabajo es arduo. Llegué allá, me fui el jueves por la noche, llegué el viernes como a las 9 de la mañana y empezamos el trabajo hasta ayer, hasta las 5 de la tarde, y ayer me vine, anoche me vine. Pero la gente, Dios está poniendo ese deseo, esa hambre en las personas, pero se necesita que haya un compromiso también de oración, ¿no? Ahí es una región como difícil, porque hay... ¿No se está oyendo? Sí. ¿Sí se oye? Sí, señor. Un poquito más alto. Subirle el volumen. Micro. No sé por qué. Ahora sí, tampoco. Bueno. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. También ya Dios está abriendo puertas para que hagamos el trabajo. Necesitamos orar para que Dios envíe obreros a las mías. Ya nos están llamando de iglesias completas para que vayamos y enseñemos el Evangelio. En Boyacá ya nos llamaron esta semana para que vayamos allá a compartir el Evangelio a una iglesia, y Dios está abriendo las puertas, y lo más importante es que Jesús viene. Amén. Gloria a Dios. Viene muy pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos, pero es que Dios está haciendo todas estas cosas. Ahora necesitamos hacer el trabajo que Dios nos encomendó para llevar el Evangelio a otros, pero tenemos que capacitarnos, hacerlo todo conforme a las Escrituras, porque la gente, el Señor me mostraba esta semana que si no hacemos algo nosotros, la gente ya está cansada de ser explotados en las iglesias. Tuve una visión esta semana y estaba orando, no sé si me quedé dormido o fue una visión, pero lo que sí sé es lo que vi. Y veía que multitud de gente salían de las iglesias llorando y diciendo: yo no quiero saber nada de Dios, porque estaban decepcionadas, porque se sentían explotadas, manipuladas y todo. Y decían: no, nosotros no. Entonces yo trataba de detenerlas, pero la gente salía llorando, no querían oír nada más acerca de Dios. Y entonces se quedaron como unos 7 personas, pero eran multitud de gente que salía y se quedaron como unos 7. Entonces yo le dije: ¿por qué no oramos? Y le dije: nosotros no queremos orar. Los que se quedaron no querían ni siquiera orar. Entonces eso me causó mucha tristeza y la necesidad de que nos comprometamos con este trabajo, porque Dios sí abre las puertas. Necesitamos que haya gente que esté dispuesta a hacer el trabajo,
y también que esté comprometida con la oración. Porque si la gente ya está así, necesitamos es orar para que no van a rechazar el Evangelio ni van a rechazar a Dios por causa de todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, yo los animo a que empecemos a hacer el trabajo, pero lo que sí hay que hacer es no olvidar este versículo. Tenemos que conocer a Jesús conforme a las Escrituras. O sea, no podemos inventar nada acerca de Jesús que no sea conforme a las Escrituras. Yo les estaba explicando el domingo que nosotros creemos que, o sea, se nos enseñó que Jesús había resucitado un viernes, ¿cierto? Pero eso no es conforme ¿a qué? A las Escrituras. Y nos devolvimos para hacerlo conforme a las Escrituras. Entonces ahora, ¿qué día sabemos? Es importante conocer estos detalles, ¿o no? ¿Por qué? ¿No? Si sabe uno cuándo nació y cuándo murió. ¿Y sabemos cuándo nació? Sí, sabemos. Sí, sabemos. Según la palabra de Dios, por eso es bueno esas cosas que la gente a veces dice, no para, sí sabemos porque en la palabra de Dios sí está escrita esas cosas. Lo que pasa es que podemos escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí podemos saber por las Escrituras qué día nació Jesús y también qué día murió Jesús con nuestra actitud. ¿No es que Jesús dijo escudriñar qué? Las Escrituras. Porque todas las cosas están ahí escritas. Lo que pasa es que se necesita que alguien las que escudriñe, las busque para encontrarlas. Pero sí están escritas. Disculpe, pastor, ¿y dónde las puedo encontrar? En la Biblia. Entonces, porque a través de las Escrituras dice que todas las cosas, por ejemplo el tabernáculo y todas las cosas de los sacrificios, está escondido Jesús en esas cosas, estaba escondido Jesús ahí. Por ejemplo, en una tipología es el Cordero Pascual. ¿No hemos visto el Cordero Pascual? ¿No? Vamos a ver un poquito de Jesús, el Cordero Pascual. Porque debemos conocer a Jesús conforme ¿a qué? A las Escrituras. Las Escrituras. Necesito un borrador. Un marcador. Un borrador. Abra, por favor, Éxodo 2. Éxodo 2. Ya que, pues, sí, la idea es que conozcamos cada día más aquí a Jesús. Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a encontrar algunas cosas que son muy importantes, que vamos a descubrir, y todo para que sea conforme ¿a qué? A las Escrituras. Todo debe ser conforme a las Escrituras. Ahí está.
Guarda su suyo. Bueno. ¿Ya lo encontraron, por favor? Sí, señor. ¿Cómo sabemos que este capítulo 12 de Éxodo se refiere a Jesús en la tipología? Está hablando de Cordero. Aunque Jesús nunca dijo que él era el Cordero de Dios, no. Eso lo dijo fue Juan. Fue Juan. Que tenía que pagar un inocente por un culpable. Tenía que pagar un inocente por un culpable. ¿Tampoco? No. La primera referencia que se hace acerca de Jesús como el Cordero y el Cordero Pascual de Juan, que dice así: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la naturaleza pecaminosa, no son los pecados. Es la naturaleza pecaminosa, es el pecado. O sea, es como las guayabas son ¿qué? El fruto. Y el guayabo, el árbol. Entonces lo que Jesús venía a hacer, el Cordero de Dios, venía a erradicar el guayabo. Haciendo la comparación, ¿no? No las guayabas, sino el guayabo. O sea, arrancar el árbol juntamente con la raíz y todo. A eso es que, por eso es que se hace referencia a Jesús como el Cordero. Jesús el Cordero Pascual. Sí, el Cordero Pascual. Entonces encontramos, por eso es que las Escrituras empiezan a mostrar cosas importantes en el nacimiento de Jesús, y es que lo primero que hace es demostrar, para que eso del Cordero se cumpla, es que Jesús nace en una pesebrera. ¿Por qué Jesús nace en una pesebrera? Porque generalmente todos los corderos nacen en las pesebreras, no a la intemperie, excepto en el tiempo de ¿qué? De verano. Pero generalmente todos, y entonces es para que se cumpla esa palabra que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús tiene que nacer en una pesebrera para representar esa figura del Antiguo Testamento. Entonces dice en el Éxodo 12 que Jesús es el Cordero Pascual, también tipificado porque los israelitas estaban todos en esclavitud y el Cordero era para promulgar la salida del pueblo de Israel de Egipto, celebrar la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Asimismo también Jesús viene a hacer a todos los hombres libres. Entonces por eso es que se habla de la sangre del Cordero y que impediría la muerte de los primogénitos y sobre todo los que estuvieran dentro de la casa de las personas israelitas y aún de los egipcios que estuvieran aún en esa y untar la sangre en los dinteles y en los postes de las casas, entonces la muerte no entraría en ellos. Cuando uno cree en Jesús y está bajo la sangre del Cordero de Dios, también lo puede evitar de la muerte, de la condenación eterna. Por eso es que la sangre de Jesús ha sido rociada en nuestros corazones y sobre nosotros para nuestra salvación.
Pues que Jesús es el ¿qué? El Cordero Pascual. Tenemos que ese Cordero Pascual tenía unas características principales. Empezamos a ver, capítulo. ¿Qué dice? Como, El animal será sin defecto, macho de un bueno, desde el principio. Desde el principio habló Jehová a Moisés en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada Hasta uno un el cordero. 10 de este mes. del mes primero. Se tomará un cordero. ¿Qué más? Según las familias de los padres. Un cordero por familia. familia. ¿Qué dice? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Sin Defecto. defecto. Macho de un año. Macho De un año. de un año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Podría ser de las cabras o de las ovejas. ¿Qué más Y dice? lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El día hasta el día 14 14 de este mes. del mes Primero. primero. ¿Qué más Y dice? lo inmolará toda la congregación. Inmolará. ¿Qué es inmolar? Ahorita hablamos de qué es la cosa. Inmolar. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre Las dos tardes. las dos tardes. ¿Qué más Y dice? tomarán de la sangre La sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Y qué más dice? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, La carne será asada asada al fuego. con su cabeza, con sus pies y sus entrañas. No. Todo. Y Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. lo último lo quemaréis En el fuego. en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros Bueno, lomos. hasta ahí. Hasta ahí nomás. Pero no para Jesús. Bueno. Dice que el día 10 tomaréis un corderito. Un corderito y lo apartarían del ¿qué? Del rebaño. Ese corderito debía estar solo desde el día 10 hasta el día 14 de ese mes. Cuando se habla del día 10 hasta el día 14, está hablando de que Jesús estaría 4 días separado o muerto, espiritualmente separado de Dios. Todos sabemos que es muerte espiritual, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es muerte espiritual? Olga, ¿qué es muerte espiritual? Estar separado de Dios. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está separada de Dios?
Están mal, sí, muy bien. En todos los aspectos está mal. Porque no es un estado de ánimo simplemente, porque no es cuestión de ánimo, sino que es una condición. La persona está sola, por eso es que la mayoría de las personas, por esta soledad, es que se forman grupos y quieren buscar aceptación porque están solas. O es que buscan meterse en grupos donde sean aceptados, aún rompiendo sus principios, porque se sienten solos, porque están solos. ¿Se sienten angustiados? ¿O están angustiados? Se sienten y están angustiados. Se sienten y están angustiados, porque están separados de Dios. Su alma está vacía. Bueno, es que buscan llenarla con muchas cosas. Algunos buscan llenarla con vicios, algunos buscan llenarla con entretenimiento, otros con dinero, otros con poder, otros con fama, porque el alma está vacía. Por eso es que dice que su alma está vacía, porque están separados de Dios. Hay un vacío en su alma y ese vacío es la necesidad de Dios. Cuando dicen que el castigo más grande que una persona va a recibir no es tanto el infierno, sino estar apartado y lejos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios también dice que una persona que se siente despreciada, rechazado por la gente. Cuando está separado de Dios se siente rechazado. También dice la Biblia que se siente angustiado. También dice que se siente atormentado. Sí, todos esos síntomas son de una persona que está muerta espiritualmente, separada de Dios en vida. Por eso la gente está buscando cómo llenar esa soledad, ese vacío. Pero nadie lo puede llenar, solo, ni siquiera Dios. Por eso es que necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo. Porque Dios no puede sanar ese corazón, necesitamos un trasplante de corazón. Por eso es que cuando usted leamos el Salmo 22 para ver esto de la muerte espiritual de Jesús, capítulo 22 del libro de los Salmos. Empieza con una de las 7 palabras del sermón, del sermón de las 7 palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No te hasta ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús ahora está en esa circunstancia como el corderito que lo separan de la manada y empieza a angustiarse? El corderito es uno de los que muere y no se queja, pero cuando lo separan de la manada es cuando empieza a sentir el dolor y empieza a vagar por estar separado de la manada. Eso también es lo mismo que está pasando con Jesús. Cuando en este salmo se está expresando, es porque Dios ha cargado sobre Jesús el pecado de toda la humanidad, y el pecado hace que Dios se separe de Jesús. Aunque Jesús no ha cometido un pecado, pero Dios dice que cargó sobre él el pecado de todos nosotros. En el momento que Judas le da el beso, él es entregado en manos de hombres y es muerto, muere espiritualmente. Desde ahí comienza ese estar atormentado, afligido, solo, desechado,
angustiado, atormentado. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y encuentra que aquí su mamá lo ha desamparado, o sea, la Virgen María. Y la tía también, porque Jesús tiene una tía, ¿no? ¿Sí sabía? No se llamaba Isabel. Tampoco se llamaría María. No sabemos cómo se llamaba. Sí, tenía una tía. Ahí dice, sí, pero no dice cómo se llamaba. Entonces no podemos inventar porque no sería conforme ¿qué? Salmo 22. Y entonces Dios carga el pecado de él de toda la manera sobre él, y entonces entra en esa agonía, en esa angustia, no porque él ha pecado, sino porque lleva el pecado de todos nosotros. En ese momento que Dios lo abandona, también lo abandona por causa de esa condición. Los discípulos lo abandonan, está solo, está rechazado por la multitud. La gente está diciendo, crucifícale, es culpable, lo juzga. Igualito que el Cordero, ¿cierto? Pero va más allá de simplemente esa soledad, sino de estar sintiendo la agonía de un pecador. Pero es que ahí dice, y clamo de día y no respondes, y para mí no hay descanso. ¿Por qué estás tan lejos de mí y de mi salvación? O sea que en ese momento Jesús se ha perdido. Está perdido. Y también condenado por causa del pecado. Y más adelante dice, ¿cómo sería la condición que entra en una agonía que llega y dice, mas yo soy gusano y no hombre? Y lo propio de los hombres. Es como cuando lo ponen a una persona y lo ponen allá al extremo. Así es, Jesús está en ese momento y se ve como, dijo un predicador, como un vil gusano. Y alguien quiere escuchar con el pie. No, como una cucaracha, ¿no? Pero eso es que su estado, o su, ¿cómo llamarlo? Su autoestima está en el suelo por causa del pecado que está sobre él. Tremendo eso, ¿no es cierto? Y aún dice, y aún clamo, y Dios ha cerrado las puertas. Dios no me oye. Eso es más terrible aún, porque toda la vida ha estado en comunión con su Padre y ahora el Padre no que no quiera oírlo, sino que no le puede oír por causa del pecado. Por eso es que dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fuera de eso está la presión externa. Y entonces viene la gente y le escarnece, tú que salvaste a otros, no se puede salvar a sí mismo. Y dice que lo escarnecían, ¿cierto? Y venían, y dicen, venían a la cabeza. Mire, el Salvador y resultó crucificado. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿No dice que se complacía en Dios? Ahora pues que lo salve, si es hijo de Dios, salve. No es algo que la gente le gritaba. Como dice, al caído, para que se cumplieran estas escrituras y como el Cordero de Dios el día 10. Por eso está separado de Dios por causa de nuestro pecado, ha muerto espiritualmente, está lejos y abandonado por Dios. Que eso es una de las cosas más terribles, si no es por un rato, son 4 días de angustia.
Luego que dice que iba hasta el día 14. La diferencia con el Cordero, con Jesús, es que Jesús muere un día 14, que era el día que se sacrificaba el Cordero Pascual. Hasta el día 18 Dios lo ha resucitado de los muertos. Es la única diferencia con el Cordero, pero se cumplen los 4 días que están establecidos por la palabra de Dios. Bueno, es que decía que Dios lo resucitó, aunque dice al tercer día, pero significa no que lo resucitó después de un día como de viernes a sábado, no. Él dice que después de 3 días, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón en el vientre de la ballena, así estaría el Hijo del Hombre de la ballena. De la ballena, no, del gran pez. Porque no era una ballena, ¿no? Era un gran pez. Eso es muy importante, y ahí son 3 días y 3 noches que Jesús estuvo en el vientre del gran pez, para que se cumplan ¿qué? Estas escrituras del Cordero Pascual, de estar separado de Dios. Dice que este corderito solo era necesario un cordero por la familia. Una vez, el sacrificio de Jesús sería una vez y para siempre por toda la humanidad, o sea, por toda la familia de los hombres. No se iba a requerir otro sacrificio, sino sería tan perfecto que sería solo necesario un cordero para liberar a toda la humanidad. Puedo decir que fue sacrificado una vez y para siempre. Este corderito dice que debía ser sin defecto. Este corderito no tenía que tener, no podía estar enfermo, no podía ser cojo, no podía estar ni siquiera ser magullado, o sea, no tenía que servir para hacer padrote. Tenía que no tener ninguna cicatriz ni un defecto, tenía que ser un animal, como dicen, de bien, como llaman, de raza, bien constituido. Por eso es que Jesús es el hombre más hermoso que ha habido sobre todos los hombres. Cualquier mujer hubiera echado la baba por Jesús. Sí, aunque uno le hace saber, pero es verdad. No ha habido hombre más hermoso que Jesús. Gloria a Dios. Él no tenía ni un... Eso es ya el defecto. Un lunar era defecto. No tenía que tener ni siquiera una cicatriz en las rodillas. Ahora dice que a sus ángeles mataría para que cuidaran de él, para que sus pies no tropezaran en piedra. Él no tenía ni siquiera una peca. Si no tenía un lugar, menos una peca. Tenía que tener una barba impecable. Tenía que ser completamente sano. Él no tuvo, aunque pudo haber padecido enfermedades, nunca, cuando llegó a la cruz, estaba totalmente sano. Y está en la plenitud de vida, porque en ese tiempo la edad se cumplía. Nosotros decimos que a los 18 años, pero en el tiempo de Jesús era a los 30 años se llegaba a ser mayor de edad. Por eso es que no podía empezar el ministerio antes de los 30. Y a los 33 es muy importante, es que no tenía ni una arruga. Pastor, ¿y tenía que cortarse el pelo? No, el cortarse el pelo no significa...
Si se lo dejaba no era problema y si se lo cortaba tampoco era problema. La Biblia no dice nada del cabello. Pero ella tenía una cabellera. O sea, cabellera en el sentido de un hermoso cabello. A pesar de haber trabajado como albañil. Entonces, en él no había ningún defecto. Vista 2020. Sí, 2020. Perfecto. No tenía nada feo. Porque dice que era lo más hermoso de todos los hombres. Gloria a Dios. Bueno, decía debe ser un defecto, pero no solamente era la parte física, pero también no tenía que tener ningún pecado, debía ser santo en todo, espíritu, alma y cuerpo era santo. Pues es que él nunca cometió ningún pecado, nunca. Aunque hay un evangelio que dice que Jesús se enojó, pero no, Jesús nunca pudiera haberse enojado, porque enojarse es pecado. Sí, hay un versículo que dice que Jesús se enojó, pero, o se airó. Eso fue más que todo cuando sacó los mercaderes del templo. Ahí fue la única parte donde se vio a Jesús airado. No era airado. Hay misma clara que no era ira. Era el celo de tu casa me consume. ¿Cuál es la diferencia de la ira al celo? El dolor. No a los celos, ¿no? Que la ira nos lleva a pecar y el celo a corregir. La ira siempre va a conducir al pecado, pero el celo va a llevar a corregir la situación. Pero hay personas que dicen que es que se les salió de los chilos. No, Jesús, así como Dios no se aira, tampoco Jesús se airó. Aunque el apóstol Pablo desafortunadamente escribió: airaos, pero no pequéis. Pero eso no es. No quedó registrado para mostrarnos muchas cosas, pero no es lo que Dios quiere. Nosotros, dice, aún mismo dice que la ira contrista al Espíritu Santo. Entonces no hay excusa para airarnos. Porque toda ira es ¿qué? Pecado. ¿Cierto? Entonces Jesús era perfecto, no solamente, o sin defecto, o sea, íntegro. No tenía nadie, podía señalarle de ninguna cosa, de ningún pecado, porque era sin defecto. Esto, macho, es muy importante. Es que debía ser todo un varón. Gloria a Dios. No varón, sino varón. ¿Cuál es la diferencia? La B, sí. Que una es labial y la otra labiodental. Es porque se pronuncia con la B de ¿qué? De vaca. Eso significa que debía ser del género masculino. No podía, había sacrificios de animales que se sacrificaban hembras. Si usted lee los Levíticos, había sacrificios de hembras. Pero para este sacrificio tenía que ser macho. Macho sin defecto, no toma un varón el cordero, ¿no? Sino debía ser de género masculino, porque para poder salvar a la gente, para poderlos redimir de la esclavitud, debía ser macho, porque las mujeres no podían redimir. Entonces, para redimir a toda la humanidad tenía que ser de género masculino.
También dice que de un año, aquí es donde le podemos decir por qué Jesús nació el 14 del mes de Nisan o el mes de Aviv. Porque dice que debía ser de un año completo, no un año ni un día. Solo todos los corderitos que nacían el 14 de ese año los separaban. ¿Eran para qué? Ya estaban destinados ¿para qué? Para el sacrificio de la Pascua. Por eso es que podemos decir que Jesús nació un día 14, tenía que ser no sino años cumplidos, años exactos. Por eso es que, y que lo corrobora en los estados de en primavera, verano, otoño, las estaciones comprueban que Jesús, el verano en Israel corresponde a marzo o abril, que es como nosotros. Entonces es el 14 de abril. De Aviv o Nisan, que corresponde a marzo y abril. Cuando nosotros en nuestro calendario se celebra la Semana Santa, ese es más o menos corresponde al tiempo de Israel que se celebra la Pascua. Pues es que sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre. En lo que sí, en sí nació el 24 de diciembre para amanecer 25 es Tamuz, el hijo del primer rey que existió sobre la tierra, y fue Nimrod. Empezaron a celebrar esta fiesta es porque dice que la noche que Nimrod murió, antes de morir estuvo con la esposa, y entonces esa noche quedó esa señora esperando un bebé, y después como se murió el hombre, entonces ella dijo que lo había engendrado después de que se había muerto, y que es por eso era como un dios. De ahí salió la idea de eso, de adorarlo y celebrar. Entonces el niño nació exactamente el día 24 por la noche para amanecer el 25, pero entonces ya dijeron que era un dios y empezaron a adorarlo, y por eso se empezó a celebrar esa fiesta con fuegos artificiales en ese tiempo, con hogueras y todas esas cosas, y hoy lo hacemos con los cecitos. Pero realmente Jesús no nació el 24 de diciembre por la noche, nació en el mes de Nisan, el día 14, para que las escrituras se cumplieran. Y también nació de noche, pero ese sí de noche no es para que se cumpliera esta profecía, sino para que se cumpliera también el tipo que Jesús es el pan que descendió del cielo. Por eso es que nació de noche, porque cuando los israelitas salían o amanecían, el pan ya estaba ahí, ya estaba el maná ahí, pero porque caía era de noche el maná. Porque apenas salía el sol, ¿qué pasaba con el maná? Se derretían, ya no lo podían recoger, entonces tenían que salir de noche, o sea, antes que aclarara, recoger el maná, sino cuando salían los rayos del sol se derretía y ya no se podía recoger. Pues que Jesús nació en las horas de la noche para que se cumplan las escrituras acerca de Jesús como el pan vivo que descendió del cielo. Pues que Jesús es el verdadero pan que desciende del cielo. Teníamos que debía ser de las cabras o de las ovejas. Esto de las cabras y las ovejas es porque Jesús tenía que ser descendiente de judíos, pero también descendiente de gentiles. O sea que Jesús era samaritano. Las cabras representan a los gentiles
y las ovejas representan a los judíos. Las ovejas representan a los judíos, las cabras representan a los gentiles. Y en la genealogía de Jesús, desde el comienzo de la tribu de Judá, que porque debían hacer de la tribu de Judá, que lo hace judío, ¿no? O sea, por nacionalidad Jesús es judío, pero por sangre Jesús es gentil y tiene sangre también judía. En la genealogía empezando por Judá, se casa con Tamar y nace Fares, que es Tamar es cananea, y entonces se unen las dos sangres, la gentil y la judía, y nace Fares. De Fares viene el Señor Jesucristo. Más adelante, cuando la toma de Jericó, un hombre que desciende de Fares, que se llamó Salmón, como el pescado, se casa con la mujer que por la fe escapó de la muerte de la destrucción de Jericó, que se llamó Rahab, que era la ramera. Salmón se casa con Rahab y de ahí nace un muchacho como usted, o sea, vos. Por eso que más tarde ese vos se casa con Ruth, que es moabita. Luego, después de Ruth, se casa con vos, nace Obed, que es el padre, el abuelito del famoso rey David. Después el rey David mete las patas con Betsabé, que es una mujer hitita o etea, que tampoco es judía. Y luego de ahí nace el famoso rey Salomón, y el rey Salomón mete las patas con una amonita que se llamó Naama. O sea que ya hay muchas mujeres gentiles en esa genealogía. Y de ahí viene Jesús, el Cristo, que tiene sangre gentil y sangre judía, aunque es judío ¿de qué? De nacionalidad. Vamos a decir que la salvación viene de los judíos, pero esa mezcla ahí es porque era necesario que Jesús fuera el redentor tanto de judíos como de gentiles también. Pero si no tienes esa combinación de sangre, que los samaritanos nacieron de la combinación de judíos, los judíos que habían quedado cuando la deportación de Babilonia. Entonces el rey sacó a los ricos y a las personas y los llevó a Babilonia, pero dejó a los pobres en Israel. Y trajo por allá de otros pueblos, otras naciones, trajo gente y los plantó en Israel. Y se mezclaron, de ahí nacieron los samaritanos. Bueno, es que Jesús es el buen samaritano, que vino a restaurar al medio muerto y al medio vivo, porque era 50-50. Porque la Biblia dice que estaba medio muerto y medio vivo. Y nosotros también estamos medio muertos y medio con una patica en el infierno y una patica en el cielo. Claro. Pero las decisiones de cada uno. ¿A dónde ponemos la otra patica? ¿Sí me está haciendo entender? Sí, señor. Por eso es tan importante que ahí vemos que esa descendencia es porque para ser, ¿por qué necesitamos un redentor? Porque todos éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, del mundo, del miedo, de las pasiones, del amor al dinero, aunque no tengan ni 5. De los vicios, por eso es que necesitamos un redentor, porque todos estamos esclavos aún del enemigo.
Pero necesitamos un Redentor que fuera pariente cercano nuestro. Y Jesús es el único pariente, es el pariente más cercano que estaba libre. Gloria a Dios. Bueno, necesitaba que fuera todo un varón y también que fuera pariente tanto gentil para salvar a los gentiles y judío para salvar a los judíos. Entonces que él dice, yo tengo otras ovejas de otro de redil que también son mías. Usted está hablando de nosotros, sus parientes también por la sangre. Qué importante es eso, ¿no? Ahí es donde se muestra que Dios no improvisa, planea desde allá, ya está, tengo que salvar también a mis otras ovejitas, a mis otras cabritas. Y esas cabritas éramos nosotros. Gloria a Dios. Y permite que haya todos esos cruces para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Hay gente donde se muestra el amor de quién? De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice a 14 del mes primero. Ese es para que se cumplan los 4 días de la muerte que espiritual de Jesús. Ese día sería sacrificado Jesús. Inmolar significa, tiene dos connotaciones, colgar también y sacrificar. Por eso es que era necesario que lo colgaran y después lo degollaran. Pero era necesario que Jesús fuera levantado entre el cielo y la tierra como el corderito, para que recoger la sangre tenían que levantarlo y colgarlo, y ahí sí lo degollaban, y para recoger en el tazón o en el hebrillo o en el platón la sangre para poderla después untar en los postes, en las postes y en los dinteles de las casas. Pero Jesús no fue degollado. ¿Cómo? Jesús no fue degollado. No podemos decir que degollado, pero cuando el soldado atravesó, dice que salió agua y sangre. O sea, sí se derramó hasta la última sangre. Gota de sangre. Sí. Entonces se cumplió. Porque en su sudor también salía sangre. No, el sudor sí era sudor. ¿Sí? Ese era como grandes gotas de sudor, no era sangre, no eran sangre. Entonces era necesario que lo levantaran, o sea, lo levantaran y también en el caso así todo lo que se hacía con el cordero también se hizo con Jesús. Claro que cambió un poquito el estilo, ¿no? Porque se colgó el cordero se colgaba cabeza hacia abajo, a Jesús lo crucificaron normalmente hacia arriba, pero el asunto era colgarlo. Para poderlo también se ponía en las varas y el cordero tenía que ser asado, o sea que tenía que ser puesto en un madero, o sea, se atravesaba el animal con un madero para poderle darle vueltas para asarlo lentamente hasta que toda la carne se cocinara o se asara, más bien, se asara. Así también a Jesús es lo mismo. A Jesús tuvieron inicialmente que al cordero se le quitaba toda la piel, o el cuero que llamamos nosotros. También Jesús fue lo mismo, le quitaron y arrancaron la piel hasta verse en los huesos. Lo despellejaron vivo a Jesús. Al cordero ya estaba muerto cuando le quitaban la piel, pero a Jesús lo despellejaron vivo para que pudiera ser también de igualmente asado como el cordero, porque los rayos del sol, al tener la carne con jirones, se iba a asar y a cocinar o a tostar más bien, vamos a decir que como tiesto
seco, se secó. Como un tiesto se secó mi vigor, Su vigor. mi lengua se pegó a mi paladar. Y como pone la carne al humo, así fue Jesús. Podemos decir que en Jesús desde la cabeza hasta los pies fue solo una llaga. No decir que por las llagas, sino desde la cabeza hasta los pies totalmente fue una llaga. Además de eso también hay un aporte muy importante, es que a Jesús lo crucificaron totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Y también en el libro de Isaías, cuando habla de Jesús, dice que a las ovejas se esquilaban. Esquilar es cortarles la lana, pero a Jesús dice que al cordero lo iban era a trasquilar. Como oveja fue llevado a trasquilar. Al trasquilar, no se trasquilaban a las ovejas, se esquilaban. Pero usa un término que se usa para los humanos y es trasquilar, es a las personas trasquilan cuando las están peluqueando. ¿A cuántos los han trasquilado? ¿A todos? A todos, porque en un momento nos dejan trasquilar mientras nos arreglan. Pero a Jesús le estaban diciendo que lo iban a trasquilar, era todo su cuerpo. O sea, es cortar, en el caso del cabello, es cortar el pelo sin arte y sin gracia, y así a Jesús, sin tener cuidado, lo azotaron hasta verse en los huesos. Eso dice la Biblia en el Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos. Fuera de eso le arrancaron la barba con la mano. Fuera de eso también dice que le destrozaron totalmente el rostro con una vara. Fuera de los puños y todo eso dice que su carne fue molida. Fuera de arrancarle la barba, la carne del rostro que se cayó. Quedó totalmente desfigurado. Para que se cumpliera que fue, o sea, que le habían arrancado, ¿qué? O quitado la piel al cordero. Qué tremendo eso, ¿no? Dice que entre las 2 tardes, todo ese proceso de la muerte sería hecho en solo 2 tardes, pero es que a Jesús lo arrestaron un día para nosotros como a la hora 0 del día miércoles, y en ese mismo día hasta las 3 de la tarde murió en la cruz del Calvario. A las 5 de la tarde fue sepultado, 5:30 fue bajado y a las 5:30 fue sepultado para que comenzara el otro día en el caso de los judíos. O sería que inmolado en las 2 ¿qué? En las 2 tardes. Dice que sería desangrado totalmente. Porque es que la sangre tiene un papel muy importante y es la única que puede borrar el libro de las obras. Todos saben qué es el libro de las obras, ¿cierto? ¿No? ¿Ustedes no saben el libro de las obras? ¿Tú has oído el libro de las obras? En el cielo. Pues usted hizo esto, estamos Muy bien. Es muy importante que uno tenga en cuenta para qué es que derramó la sangre. La sangre es el único borrador que puede limpiar el libro de las obras. El libro de las obras, todos tenemos un libro que se llama el libro de las obras. Este libro está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 en adelante. 11 y 12, 13, 14, 15. Bueno, dice que hay un libro de las obras. ¿Qué es lo que contiene este libro de las obras? Este es un libro de registro, donde se anota segundo a segundo, o minuto a minuto, o hora a hora, día a día, todo lo que hemos hecho en la vida, todo. No hay ninguna cosa que no esté escrita en este libro. Por ejemplo, un vendedor de tomates en Bello, Antioquia,
yo lo digo porque fue una experiencia personal. Yo lo había visto en una conferencia que estaba dando acerca en Bello y lo vi ahí entre la multitud, y al otro día yo salí y venía con una carreta y estaba vendiendo tomates, y entonces estaba gritando: 3 libras de tomate por 1000, 3 libras de tomate. ¿Quién dijo 3 libras de tomate por 1000? Y entonces yo me saqué y le pregunté: hermano, ¿cómo está? Aquí trabajando, pastor. Y dije: hermano, si pesan 3 libras las bolsas. Y el hombre me dijo: pastor, la verdad, no. Escasamente 2. Y yo le dije: cada vez que usted grita 3 libras de tomate, está diciendo una mentira y se la están anotando. ¿Cuántas mentiras dice en un minuto? Ya lo explico. Y entonces todo eso está anotando ahí. Y le dije: cuando usted vende, ya no solamente miente, sino que roba, engaña, peso falso, balanza falsa. Y todo eso está quedando anotado ahí. Usted está claro. Y entonces el hombre dijo: pastor, ¿y entonces qué hago? Entonces yo le dije: muy fácil. Grite: una bolsa por 1000, una bolsa por 1000. ¿Vale 1000? Pero por lo bolsa vale 1000 y los tomates. Y le evitaría a la persona, porque en este libro que ha registrado el pecado que se cometió. El pecado puede ser de palabra, de obra, omisión, complacencia, ignorancia, incredulidad, vista, oído, escrito. Eso no estoy hablando de adulterio y fornicación, ¿no? Porque son las maneras como pecamos. O sea, pecamos por pensamiento, ¿como qué? ¿Como qué pecados son de pensamiento? Codiciar. La codicia es un pecado de pensamiento. La envidia es mejor sentirla que despertarla. ¿Es mejor sentirlo? Ah, sí. No, ninguna de las dos es buena. La palabra que dice que bajó a los infiernos, ¿qué quiere decir? ¿En dónde? Que dice que en la iglesia, más que todo en la iglesia. Bueno, todavía no. Ahorita déjenme que explique el libro de las obras, que voy por aquí. Voy en lo de la sangre. ¿Sí? Voy en lo de la sangre. Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque eso también le pasa al Cordero. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, pero está ahí también. Ahí está el sacrificio de Jesús también, en este corderito. Es que Jesús es el Cordero Pascual. Entonces, que estoy hablando de la sangre. Este les envía a las personas que el ángel destructor, del ángel de la muerte, pasara y causara la muerte en los primogénitos de cada casa, en los israelitas. Entonces decíamos que hay pecado de pensamiento, pecado de palabra, pecado de obras, como cuáles: matar, robar, adulterar, fornicar, embriagarse, pecados de necedad. Cuando uno, a pesar de ver todo esto, dice que no hay Dios. Pecado de incredulidad, como cuál: no creer lo que dice la Escritura. Eso es, el infierno no existe. Si no existiera el infierno, tampoco hubiera existido Jesús. También hay pecado escrito, cuando escriben cosas y grafitis y cosas obscenas. También de ello darán cuenta a Dios. ¿Usted cree que García Márquez, nuestro escritor famoso,
Esa es una sarta de groserías, esos escritos, es una vulgaridad esos escritos. Él tendrá que dar cuenta a Dios de todas esas groserías que escribe en sus escritos. La mayoría de los escritos de García Márquez son muy obscenos, groseros. Y él tiene que dar cuenta a Dios de eso. Toca hablar que Dios lo perdone, ¿no? Le pasó lo mismo que él escribió en una novela, le está pasando siempre. Un día está dando un reportaje en la televisión acerca de él y están narrando una novela de él y es la misma vida de él lo que le está pasando, es lo que escribió en una de sus novelas. Qué terrible, ¿no es cierto? Pero hay veces los pecados se cobran aquí, hay otros que se van a cobrar allá. Porque todo tiene pago. También en eso está el pecado, está la motivación. En ese libro se escribe la motivación. ¿Por qué lo hizo? No, es que tenía hambre. Entonces queda escrito que fue por hambre. No, que lo hice por venganza. Entonces quedó escrito por venganza. Que lo hizo porque me dieron la ocasión. También quedó escrito por ocasión. Que lo hice porque estaba enojado. Entonces creo que fue porque estaba enojado. ¿Eso cambiará las cosas? Sí. Sí cambia. Los hombres juzgan bajo esos dos delitos. Los hombres juzgan bajo ese delito del delito y también bajo la intención. Como dicen que con dolo, con no sé qué, y les dan... Intenso dolor. Bueno, ese intenso dolor ya no vale, ¿no? Antes sí, una persona se encontraba a su esposo o su esposa con la amante nos podía... Y decían que era con dolo y dolor. Con intenso dolor, entonces no se los cobran, pero ahora sí se los cobran. Pero Dios no solamente va a tener en cuenta la motivación también, sino va a tener en cuenta las consecuencias. Todo lo que desencadenó ese acto, Dios va también a juzgar bajo esas condiciones. Por ejemplo, un señor que le hace una chanza a su amigo y entonces su esposa ha tenido un hijo y entonces el amigo todo contento y le dice, ay, mi esposa tuvo un hijo, yo quiero que usted vaya y lo conozca. Y el amigo, el supuesto amigo, va allá y ve el niño. Y después de que sale le hace una chanza a su amigo. Y dice, ¿sabe que ese chino se parece al panadero de la esquina? Y el hombre se va y mira al panadero y sí se parece. Claro, tiene dos ojos, una nariz, una boca. Pero para los que están durmiendo. Pero eso no se quedó así. Eso no se emocionaron mucho. Decía que eso no se quedó así. Esa duda que le metió a ese papá hace que ese hombre empiece a tratar mal a ese niño, a despreciarlo, hace que empiece a tratar mal a su esposa. Y después de unos años este hombre está de mal genio y le dice a su esposa, ese hijo no es mío. O sea, esa cizaña que le sembró ha hecho efecto. Y decide la mujer, para demostrarle que es su hijo, le demuestra y va y se hace probar el ADN. Y después que ya tiene los certificados del ADN o los registros de ADN,
se da cuenta que es su hijo y del daño que ha causado a su esposa. Ese hombre quiere matar al otro. Por esa chance. Ese hombre es responsable del dolor de esa mujer y de esos hijos. Ese hombre quiso esa chance y Dios se la va a cobrar también. Porque Dios va a tener en cuenta las consecuencias. Por eso es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y dice que nosotros nos morimos, pero nuestras obras continúan para bien o para mal. Uno siembra un coco y hay veces uno no come el coco, pero los hijos sí comen coco y los vecinos también. Así todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará. Para bien o para mal. Pero a Dios tendremos que darle cuenta de todo. Pero gracias a Dios que esta sangre del Cordero es lo único que puede borrar este libro. El libro de las obras. Solo la sangre de Jesús limpia el libro de las obras. Pero no es tan sencillo que lo borre. La sangre de Jesús sí borra. Pero la Biblia dice, para que este libro sea borrado, dice, allá le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué hacemos para ser salvos? Y él nos le dijo, hagan una oración de fe y ya está listo. Repitan esto conmigo y ya están listos. No le dijo eso, dijo arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No te que habla de borrar. Pero para borrar necesitamos primero arrepentirnos. Pero a veces no sabemos ni qué es arrepentirse. Pues tiene que ser de corazón porque cabeza no sirve. Tiene que ser conforme, ese arrepentimiento debe ser conforme a las Escrituras. ¿Me oyen? ¿O se me está yendo la pila? Ahora se casi se me acaba la pila. Pero tiene que ser conforme a que ese arrepentimiento no es como nos parece, tiene que ser todo conforme a las Escrituras. Pero desafortunadamente hoy hacemos como nosotros nos parece y no como dicen las Escrituras. El arrepentimiento verdadero empieza por sentir vergüenza. Si usted no se avergüenza de lo que hace, jamás será perdonado. Yo lo he comparado con una poposeada, porque es algo que nos avergüenza. Pero hay unos que pecan y siguen con la plasta ahí. Porque no se avergüenza de lo que hacen. Siguen en su porquería. Si no nos arrepentimos conforme a las Escrituras y empezamos a sentir vergüenza de lo que hacemos, no hemos comenzado ni siquiera un verdadero arrepentimiento. Si hay un sinvergüenza que me llama y es a contar porquería, le digo, por favor no me llame si usted no se arrepiente, no me vuelva a llamar. Porque la Biblia dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y uno no sé, hay testimonios, yo tenía 5 esposas o 5 mujeres y sacan pecho. Como dijo un pastor un día, ¿cuántos han fumado marihuana? Y entonces ninguno levantó la mano. Y dijo, ustedes no saben lo que se están perdiendo. Ese hombre jamás se ha arrepentido. Eso no es algo, el pecado no debe ser algo que nos enorgullece ni que nos avergüenza, que ni siquiera debíamos contarlo a nadie. ¿Cuántos dan testimonio, hermano? Me poposié. Pero uno escucha testimonios de esos. Sí. Porque no se avergüenza.
no les da pena nada. Ya son sin vergüenza. ¿Sí me van a entender? Sí, Señor. Y si usted no tiene dolor y tristeza de haberle fallado a Dios, dolor de haber dañado al prójimo, no se ha arrepentido. ¿Sí me van a entender? Sí, Señor. Eso es lo necesario, pero aún así, aunque usted se arrepintiera conforme a las Escrituras, aún tendría que convertirse. Abandonar por completo ese pecado. El que robaba, no robe más poquito, sino no robe más. El que mentía, no mienta más. Yo le decía, ¿cómo aún la música que escuchamos hay veces no agrada a Dios, pero nos gusta el rock y queremos rock? Y entonces buscan rock cristiano. ¿Se convirtió? ¿No? Lo que es del mundo es del mundo. Y me decía, es que Jesús era de la costa y entonces le gustaba el vallenato. Y dije, ¿usted sabe que decir que es que toda la música proviene de Dios? Eso no es cierto. Porque en el infierno la música va a atormentar a las personas. Dice que en el infierno también van a haber arpas para atormentar a las personas. O sea, van a haber banda de músicos allá. Y no son llaneros. Así dice la Biblia y no lo podemos cambiar. Así está escrito. Como dijo Jesús, escrito está. En vuestra ley escrito está, y eso no se puede abrogar. Sí, se me están acabando las pilas. Estaba poniendo emocionante esto. No tengo nada en contra de los músicos, ¿no? Porque yo también fui músico. Pero si no nos convertimos de verdad, que es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado, vea, estas cosas no se pueden pasar por alto. Recuerda el versículo: si lo que no oímos no lo retenemos, hemos creído en vano y no sois salvos. Así es de sencillo. Entonces, el convertirse es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Hay otra cosa que es muy importante en cuanto a esto. Es la necesidad de convertirse, es decir, volverse a Dios. Es otra clase de conversión. Muchos vamos tras el billete. ¿Quién es nuestro Dios? El billete. Y él dice el más oponente más grande de Dios no es el enemigo, es la plata, porque por plata baila el perro. No puede nadie amar a Dios y a las riquezas, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas al tiempo. Pero los que la tienen dicen que la plata no es mala, que es malo es lo que se hace con la plata. Pues la plata no hace nada malo, es el uso que se le da. Exacto. Dios no está en contra de los ricos, pero poner el dinero en primer lugar antes de Dios, ese es el pecado, eso se llama idolatría. Y los idólatras no entran en el reino de los cielos. ¿Estamos? Pero aún falta una cosa aquí muy importante para que la sangre del cordero pueda limpiar
y es la necesidad de perdonar. Si usted no perdona y tiene rencor en su corazón, aún en sus pecados permanece. Yo no entiendo cómo una persona cristiana puede estar con amargura en su corazón y decir que es cristiano y que es hijo de Dios. Hay gente que vive del pasado, 20 años me engañó, me fue infiel. No, olvídese, échale tierra a eso y perdónelo a la manera de Dios. Uno no puede vivir del pasado. La Biblia dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Si no perdonamos, tampoco la sangre del Cordero podrá limpiar y borrar el libro de las obras. Pero ese perdón debe ser a la manera de Dios. Y debe empezar por orar por la persona que le ofendió. Seguimos con el... Dice que ahora sí la carne será asada al fuego. Por eso que a Jesús lo expusieron a los rayos del sol después de estar la carne molida, colgando los pedazos de carne, lo exponen al sol para que se ase. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día su carne es asada y se asa, literalmente se asa, porque la Biblia dice que como tiesto seco se secó su vigor. A las 12 del mediodía para nosotros, a la hora sexta para ellos, hay tinieblas sobre la faz de la tierra, pero ya el sol se ha asado por completo. La Biblia dice que allí, en otro pasaje, hablando del Cordero, dice que el Cordero no podía ser quebrado, por eso que a Jesús no le quiebran, no sería quebrado hueso suyo, pero sí sería dislocado. O sea, para poderse comer el Cordero tenían que cortarlo de las uniones. Y por eso la Biblia dice, en el Salmo que estamos leyendo, dice que todos sus huesos fueron dislocados, o sea, se salían de su lugar. Hace unos días me subí a una boceta y me golpeé, y eso como 3 días con ese dolor de ese dedito. Y no se descoyuntó, solo fue el golpe. ¿Cómo sería Jesús que se le salieron los huesos de su lugar? Colgado ahí, 6 horas colgado, que se le salieron los huesos, dislocados los huesos, porque al Cordero no se le podía quebrar no se los quebraron, ni tampoco se podían, sino que tenían que ser separados para podérselo comer. O sea, los cortaban desde el momento de las coyunturas, los separaban para darle a cada persona que lo comiera. Así dice que Jesús también se descoyuntaron todos sus huesos, o sea, se salieron de su lugar. También dice que no dejaréis para el otro día, por eso es que a Jesús lo tienen que bajar de la cruz y enterrar esa misma tarde. Claro que a Jesús no lo crucificaron, como yo decía, a alto, sino a 50 centímetros de la tierra. Por eso es que cuando el soldado romano coge la espada, se lo atraviesa y lo hace así y le pasa de un lado al otro. Si no lo hubiera cuidado, la señal era hacia arriba, pero lo hace de lado a lado. También ahí es donde se abre el hueco para poder meter en nuestras costillas cada un dedo. No, pero al atravesar la lanza, después puede caer una mano así. Entonces meter tu mano en el costado. ¿Y cómo se? Sí, en el costado. Sí, pero no cae una mano. Entonces tuvo que desconectarse para salir, para poder estar. Y imagínense un dedo,
estos huesitos de aquí también se salieron de su lugar para que pueda caber un dedo, y en los pies también se descoyuntaron los huesos para poder meter un dedo, porque el clavo era como un dedo. Jesús dice, mete tu dedo. ¿Sí? Esto de que sería que lo que sobraba, que sería quemado al fuego, también debía ser sacado fuera del campamento, o sea, fuera de la ciudad, para ser quemado lo que se sobraba. Por eso es que Jesús tiene que ir atormentado en el Hades. Por eso es que padeció también fuera del campamento, por eso es que también padece fuera de Jerusalén, para que la escritura se cumpliera. O sea, por eso es que Jesús es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por eso es que decían que descendió a los infiernos, es porque lo que no se la alcanzaban a comer al otro día era echado y quemado al fuego. Por eso es que Jesús tiene que ser atormentado 3 días y 3 noches en el Hades, conforme a las Escrituras. Que eso, la gente dice, no, pero ¿cómo es que Jesús? Es que Jesús no fue por su pecado, fue por usted y por mí. Por nuestro pecado fue que Jesús tuvo que padecer atormentado en el Hades. Sabemos qué son las personas atormentadas en el Hades, cómo están, ¿cierto? Dice la Biblia que las personas que están en el Hades están atormentadas en medio de una llama. Son el pábilo de una llama. Y están atormentados día y noche en medio de ese. Si se mueve esta persona en el Hades, la llama va junto a él, o sea, está en medio. Y ahí sacaron la idea de los pailones, que cada persona está en un pailón. Pero es porque cada persona en el Hades está atormentado en una llama. En el Hades no hay tormentos. En el infierno sí hay diferentes clases de tormentos. Ahora entendieron por qué Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Aprendieron algo? A valorar el sacrificio de Jesús. No, pero eso es en el infierno. Un día de estos hablamos un poquito del infierno. Porque a veces no valoramos esta salvación tan grande porque desconocemos lo del infierno. Por eso a veces no le hablamos a la gente, porque no conocemos la magnitud de lo que es que una persona se pierda y vaya no al Hades sino al infierno. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Gracias, pastor. Es la primera vez que vengo a su culto. Sí, señor. Todo un hermano de esta iglesia, yo vivo en el Casanare, pero quería preguntarle dónde puedo leer para saber sobre la fecha de la muerte de Jesús. Este es el Cordero Pascual. Ahí dice que en el día 14 del mes de Nisan y corresponde a abril y marzo. Por eso es que no podía ser ni un año y un día, un año, 2 días. Todos los corderitos que nacían el 14 al año próximo eran los que estaban destinados desde antes para que ese día murieran. Por eso es que sabemos que Jesús muere no con 33 años y medio, sino 33 años exactos. O sea que el día que Jesús nació, ese día mismo Jesús murió. O sea, el día de su cumpleaños. Gracias, pastor. Gracias, hermano, por su pregunta y porque por usted hicimos esta clase. Gracias, pastor, y lo esperamos en Tauramina. Bueno, esperamos. Bueno, hermano, gracias por esa invitación. Éxodo 2. Sí, correcto. ¿Sí vio que todo coordina con lo que está escrito en la palabra de Dios?
pues debe ser conforme a la Escritura. Pongamos en pie y vamos a orar al Señor y darle gracias porque Dios envió al Cordero de Dios que ha quitado el pecado de nuestras vidas. Y también gracias a Dios porque esa sangre es la única que puede borrar ¿sí? ¿Cuántos ya no tienen escrito en el libro de las obras sus pecados? ¿Sí? ¿O dudan todavía? Aquí hay un borrador para borrar el tablero. Pero el único borrador para el libro de las obras es la sangre. Pero nadie más podrá usar ese borrador de la sangre de Jesús sino usted solo. Solo usted puede aplicar la sangre de Jesús si lo hace a la manera de quién? De Dios.